Hola a todas y todos, bienvenidos a esta primera clase de la materia de geofísica y métodos geofísicos para las carreras de geología y de geofísica respectivamente de la Universidad Nacional del Sur. Mi nombre es Nicolás Civetti y voy a estar a cargo de las clases. El contacto con los docentes de la cátedra lo van a poder hacer a través de correo electrónico, cuyas direcciones van a encontrar dentro de la plataforma Moodle. De todas maneras, mi dirección de correo figura acá abajo a la izquierda en la primera filmina. Dentro de la plataforma también van a encontrar el programa completo de la materia y esta información también la van a poder encontrar en la página de la Universidad Nacional del Sur. También dentro de la plataforma Moodle van a poder encontrar estos mismos videos y material de lectura un poco más extenso para que puedan profundizar la lectura de cada uno de los temas. En esta primera unidad, la unidad 1, vamos a hacer una introducción a la geofísica, vamos a definir la geofísica y vamos a ver su relación con otras ciencias. También vamos a analizar someramente los métodos geofísicos aplicados, tanto los potenciales como los inducidos, y vamos a analizar los diferentes campos de aplicación de la geofísica y su interrelación con otras ramas de la ciencia. Si yo les preguntase a ustedes, ¿qué es la geofísica? ¿Qué me dirían? Bien, creo que todas y todos tenemos más o menos una idea de lo que es la geofísica, aunque quizás podría un poco costarnos definir la geofísica. En líneas generales, podríamos decir que la geofísica constituye una rama de la ciencia que aplica los principios físicos al estudio de la Tierra, por medio de mediciones de las consecuencias físicas de la existencia y la actividad de la Tierra. Eso significa que la Tierra, por el simple hecho de existir, genera anomalías que pueden ser detectadas y medidas. Y aún más, su actividad, tanto la geodinámica interna como la externa, también genera anomalías que pueden ser detectadas y medidas. En un sentido amplio, también estudia los fenómenos extraterrestres que influyen sobre la Tierra, a veces de forma sutil, como son las manifestaciones de la radiación cósmica o del viento solar. La geofísica es una ciencia diversa, que combina el rigor, la exactitud de la física con la creatividad de la geología. Estudia la geofísica todo lo relativo al conocimiento de la Tierra, es decir, los fenómenos físicos que tienen lugar en su parte sólida, en sus océanos y mares y en su envoltura gaseosa. Utiliza nuestro planeta como un laboratorio natural en el que se realizan observaciones y al que se aplican hipótesis científicas y en base a esas hipótesis es posible entender el funcionamiento de nuestro planeta en la actualidad y en un pasado remoto. Algunos de los fenómenos naturales que estudia la geofísica son la propagación de las ondas, el campo magnético terrestre, la fuerza de gravedad y el flujo o los flujos de calor terrestre. Las áreas de estudio, la subdivisión de la geofísica en varias ramas requiere una clasificación en distintas orientaciones. Sin embargo, en un sentido estricto, esta disciplina abarca todos los campos dedicados a la investigación de el interior de la Tierra, la corteza, la hidrosfera, la atmósfera y la ionosfera. Con respecto al campo de aplicación profesional, la geofísica es una ciencia que posee una alta demanda laboral. El campo de aplicación de los conocimientos del geofísico es muy amplio e incluye tanto el ámbito de la investigación y la docencia, tanto en universidades e institutos nacionales e internacionales, como en el área privada, como ser compañías petroleras, mineras, empresas de recursos hídricos, consultoras, etc. Ahora vamos a hablar sobre la exploración geofísica. La exploración geofísica es la aplicación de distintos métodos, tanto potenciales como inducidos, a la determinación de estructuras geológicas superficiales, tanto con fines de conocimiento básico como aplicado. Con respecto a la geofísica aplicada, cuando los estudios tienen que ver con áreas relativamente pequeñas, profundidades de unos pocos kilómetros y la obtención de un fin económico inmediato, se habla de geofísica aplicada. Con respecto a la prospección geofísica, el conjunto de métodos utilizados en la geofísica aplicada que mencionamos anteriormente se denomina prospección geofísica. Esta reúne técnicas físicas y matemáticas que son aplicadas a la exploración del subsuelo para la búsqueda y el estudio de yacimientos de sustancias útiles, como hidrocarburos, agua subterránea, minerales, carbón, etc. Existe una gran variedad de métodos de prospección geofísica que se basan en las diferencias de características de los materiales.
Se puede inferir información sobre la composición del subsuelo mediante la evaluación de algún parámetro físico medido desde superficie, como por ejemplo la velocidad de propagación de una onda mecánica, variaciones de un campo gravitacional producidas por diferencias de densidad y la intensidad de una corriente eléctrica asociada a la propagación de cargas eléctricas. Los distintos métodos geofísicos ofrecen una forma de obtener información acerca de las condiciones del suelo y de las rocas del subsuelo. Esta capacidad de caracterizar rápidamente las condiciones del subsuelo sin perturbar el sitio ofrecen un beneficio de costos más bajos y de menor riesgo ambiental también, dando un mejor entendimiento general de las condiciones geofísicas y geológicas de un sitio. Generalmente es necesario utilizar más de un método geofísico para lograr obtener la información deseada. Los resultados de estas investigaciones geofísicas son hojas de datos o de números o registros que deben ser posteriormente interpretados. Para los geólogos constituyen una técnica indirecta pero de gran valor interpretativo. Para poder aplicar un método geofísico en una prospección es necesario que se presenten tres condiciones fundamentales. La primera es que existan contrastes significativos entre los materiales estudiados, es decir, que existan anomalías. También es necesario que se puedan detectar y que se puedan medir esas anomalías. Y tercero, que sea posible vincular estos contrastes para establecer la correlación con la geología del subsuelo. Los métodos geofísicos aplicados pueden dividirse en dos grandes grupos. Por un lado los métodos potenciales y por otro lado los métodos inducidos. Los métodos potenciales son aquellos que evalúan las condiciones propias y naturales de la Tierra, ejemplo, la gravedad o el magnetismo. Y los métodos inducidos son aquellos en los que se envía una energía, en la que se energiza el medio, para luego medir la respuesta del mismo, como por ejemplo la sísmica o la geoeléctrica. Con respecto a la física de la Tierra, abarca todos los temas dedicados al interior de la Tierra. Implica el estudio del comportamiento de la materia terrestre desde la corteza al núcleo, involucrando, por ejemplo, el tamaño, la forma, la gravedad, el magnetismo, la sismicidad, etc. La geodesia. La geodesia se refiere a la determinación de la forma, el tamaño y a la localización de puntos particulares sobre la superficie de la Tierra. En este estudio están implicadas las determinaciones del campo gravitatorio y la observación de cambios en la rotación terrestre, la situación de los polos y las mareas. Las nuevas técnicas geodésicas, como por ejemplo el alineado láser con satélite, el SLR, ha sido utilizada para determinar con precisión milimétrica las velocidades con las que los continentes se separan o se acercan uno con respecto a otro. El magnetismo terrestre. El denominado geomagnetismo investiga el origen, la historia y el desarrollo o evolución del campo magnético terrestre. Estudia los fenómenos magnéticos que se manifiestan en el interior de la Tierra y en su atmósfera. La generación de los campos magnéticos parece estar relacionada con el movimiento de la materia fluida conductora de electricidad en el interior de la Tierra, de tal forma que el planeta actúa como una dínamo autoexcitada. El estudio de este problema se conoce como magnetohidrodinámica. El estudio de cómo el campo magnético ha sufrido cambios a lo largo de la historia terrestre se denomina paleomagnetismo, y este ha suministrado las primeras pruebas sólidas de la teoría o paradigma de la tectónica de placas. Con respecto a la gravimetría efectúa mediciones a fin de determinar el campo gravitatorio terrestre para explicar sus variaciones. La gravedad es esa fuerza atractiva, por decirlo de alguna manera, ejercida por la masa terrestre. La rotación de la Tierra entre los campos gravitatorios de la Luna y el Sol impone cambios periódicos en el potencial de cualquier punto del planeta. Las mareas son el efecto más visible de este fenómeno, aunque también se dan mareas terrestres, que son pequeñas deformaciones en la corteza terrestre. Sismología y sísmica. Mediante el registro y análisis de las ondas sísmicas se puede determinar la constitución interna de nuestro planeta. El estudio y el análisis de la actividad sísmica permitió comprender el vínculo entre los terremotos y el movimiento de las placas tectónicas,
Casi todo lo que sabemos sobre el manto y el núcleo terrestre se ha deducido por el análisis del paso de ondas sísmicas por el centro de la Tierra. Recientemente se han hecho grandes avances en la comprensión de la corteza y del manto superior, que es esa capa que nosotros denominamos litosfera. Menciones de otras ramas de la geofísica. La hidrogeofísica es la principal ciencia que estudia las aguas continentales sobre y bajo la superficie terrestre y en la atmósfera. La circulación constante de agua desde la Tierra hacia el mar, involucrando la biosfera y la atmósfera, constituyen el ciclo hidrológico. Esta rama de la geofísica intenta determinar la distribución y circulación de las aguas subterráneas. La vulcanología. Los estudios vulcanológicos se refieren a la erupción de magma y gases desde el interior de la Tierra. También estudia las estructuras y los depósitos y también los sismos asociados con esta actividad. Electricidad terrestre o geoeléctrica. Las corrientes que fluyen bajo tierra están inducidas tanto por campos eléctricos como por campos magnéticos, y estos pueden ser naturales o artificiales. Y los fenómenos atmosféricos de la atmósfera alta son temas de estudio de la aeronomía y de la física magnetosférica. Otro método es la prospección gravimétrica. El método está basado en la variación de la componente vertical del campo gravitatorio terrestre. Se realizan mediciones relativas de las variaciones laterales de la atracción gravitatoria de un lugar a otro en comparación con valores medidos previamente del campo gravitatorio absoluto. La gravimetría es un método muy importante en la búsqueda de depósitos minerales, dado que grandes cuerpos mineralizados pueden aumentar la gravitación en una región determinada, debido a su mayor densidad. Se utiliza en la industria de los hidrocarburos para establecer lineamientos regionales. La prospección gravimétrica se lleva a cabo utilizando gravímetros, que son equipos que pueden medir diferencias muy pequeñas en la gravedad. Análogamente se podría decir que una balanza es un gravímetro, ya que mide el peso de un objeto. La latitud, la altimetría, el relieve de la superficie de trabajo tienen una influencia crítica sobre este método de prospección y sus efectos, entre otros que después vamos a mencionar, deben ser corregidos. Con respecto a la prospección magnética, las variaciones del campo magnético pueden indicar la presencia en profundidad de sustancias magnéticas. Este método se basa en las diferencias de susceptibilidad magnética de las rocas, es decir, el grado en que pueden ser afectadas por el campo magnético terrestre. Por ejemplo, el campo magnético de la Tierra afecta a los yacimientos que contienen magnetita. La magnetita es un mineral de hierro. Estos yacimientos producen un campo magnético inducido, es decir, su propio campo magnético que refuerza el campo magnético natural. Para llevar a cabo la prospección magnética utilizamos un magnetómetro. El magnetómetro mide el campo magnético en la superficie terrestre. Este método es utilizado en la exploración de yacimientos minerales. Cuando se trata de la exploración de minerales de hierro, es la técnica predilecta. El método magnético sirve para dar información sobre el basamento, particularmente para entornos cristalinos y metamórficos. De igual manera, ayuda a estudiar la geología regional y estructural de la corteza superficial. Los métodos sísmicos. Los métodos sísmicos se realizan produciendo un microterremoto por energización del suelo para luego detectar los tiempos de llegada de las ondas producidas una vez que se reflejan o se refractan en las distintas formaciones geológicas. Permite obtener una imagen muy apropiada de las discontinuidades sísmicas. Estas discontinuidades coinciden generalmente con las discontinuidades estratigráficas. Se basa en el cambio de velocidad de propagación de una onda en el sustrato. Las velocidades de transmisión de las ondas varían aproximadamente entre los 300 metros por segundo y los 7000 metros por segundo. Con respecto a los métodos sísmicos, existen dos grandes grupos: el método sísmico de reflexión y el método sísmico de refracción. El método sísmico de reflexión es el más empleado en prospección petrolífera, ya que permite obtener información de capas profundas. Permite además definir los límites de los acuíferos e inferir su saturación y porosidad. El método sísmico de refracción es un método de reconocimiento general en la industria petrolera, especial para trabajos de ingeniería civil y estudios hidrogeológicos. Los métodos eléctricos. Los métodos geoeléctricos se basan en la conductividad, o su inversa, la resistividad eléctrica de las rocas.
las cuales son propiedades intrínsecas de los materiales. Por ejemplo, los sulfuros presentan baja resistividad eléctrica, las micas presentan muy alta resistividad y el agua poral de los sedimentos puede ser de baja o de alta resistividad según su salinidad. Los métodos eléctricos son útiles para determinar espesores de estratos de una secuencia de rocas relativamente horizontal. Se los aplica principalmente en la búsqueda de acuíferos y de depósitos de sulfuros. Dentro de los métodos eléctricos, el método de resistividad es sin duda en todas sus modalidades el más importante de todos los métodos eléctricos. Este método permite obtener información cuantitativa acerca de las propiedades conductoras del subsuelo y se puede determinar aproximadamente la distribución vertical de la resistividad. El método de resistividades permite no solo el estudio de formaciones subhorizontales, sino también la determinación de formaciones y estructuras subverticales a verticales. Dentro de los métodos de resistividad encontramos el sondeo eléctrico vertical. Es el más importante de los métodos que utilizan corriente continua. Encuentra su aplicación principal en regiones cuya estructura geológica puede considerarse formada por estratos horizontales. La finalidad del sondeo eléctrico es la determinación de las profundidades de las capas del subsuelo y las resistividades eléctricas de las mismas. Otro método que estudia la resistividad es la calicata eléctrica. La calicata eléctrica trabaja con distancia interelectródica constante, es decir, la separación entre los electrodos de corriente, en este gráfico son AB, siempre es la misma, es constante. Bien, se emplea principalmente para detectar y delimitar cambios laterales en la resistividad del subsuelo. Otro método de resistividad es la tomografía eléctrica y es una visualización de la resistividad del subsuelo mediante secciones continuas, generalmente verticales. Es una metodología intensiva y de alta resolución que permite la prospección de los acuíferos y su observación en el tiempo, es decir, una observación 4D. Se utiliza, por ejemplo, para el control de contaminantes en estudios medioambientales. Otro método de prospección de la superficie es el georradar o GPR. Es un método eléctrico particular que utiliza fuentes de corriente alterna y analiza la reflexión de ondas electromagnéticas de muy alta frecuencia, de entre 80 y 500 MHz. De forma muy parecida a la sísmica de reflexión, permite una rápida investigación a una profundidad somera del subsuelo. Por último, aquí tenemos una tabla descriptiva y sintética de los métodos de prospección geofísica. En la columna de la izquierda van a encontrar el método, en la columna de la derecha su aplicación, en las columnas centrales el parámetro que mide y la propiedad física que analiza. Bueno, eso es todo para la clase número 1, espero que se haya entendido y no duden en comunicarse con los miembros de la cátedra ante cualquier duda. Gracias.